Buen día a todos aquí los presentes. Gracias por asistir a esta actividad en el marco del apoyo al santuario de Cafira, un santuario con más de 170 animales. Es un apoyo gigante el que hay que dar y el que ellos hacen constantemente por los animales es más aún. Entonces, estar acá yo creo que es lo mínimo que podríamos hacer para apoyar una instancia como esta, un santuario de animales tan grande. Vamos a presentar. Yo soy Rodrigo, integrante de esta colectiva que se llama Asistencia Animal, la cual pude conocer a través de los activismos, activo con los animales hace una cantidad de años, activismo callejero, activismo también con la música en mi caso, y llegué al activismo con los animales justamente por darme cuenta de que no era suficiente con tener una dieta vegana y sobre todo en la época del estallido social. Fue un momento de muchos cuestionamientos para mí y en ese entonces dije que era necesario llevarlo a otro terreno. Y dentro de esa búsqueda fui conociendo hartos grupos de activismo, activando de diferentes maneras. Y desde el 2023 que estoy junto a Asistencia Animal activando en diferentes espacios también. Y eso en resumen, como por mi lado. Bueno, yo soy Marley y si bien empecé a activar, igualmente desde el estallido social, a mí me aplicó muchos cuestionamientos en la vida en general. Pero todo comenzó como con más fondo en 2020, cuando obviamente uno está solo se hace más cuestionamiento interno. Y se llevó a cabo en mi vida ir buscándolo con amistades que tenía en esos tiempos. Me enseñaron sobre la palabra especismo. Y ya en el 2021 fui a la marcha del 8M y fue la primera vez que hubo un punto en el que conocí las feministas antiespecistas. Y cuando vi esa manifestación fue como, oh, wow, ya, me quiero unir. Lo hice. Claro que después no me uní como una colectiva como la que estoy ahora. Lo empecé a hacer como de manera individual porque como que no tenía la suficiente confianza. Pero si bien fue bastante arduo, porque es como entre subirlo en redes sociales, como compartirlo con vínculos que uno tiene, por otro lado como pararse en medio de la calle con el cartel, es lo que yo solía hacer. De repente era nada y ya. En distintos sectores y más que nada como eso que resumen a mí. Fue un inicio más individual que colectivo hasta que llegué a lo que estoy ahí, Asistencia Animal. Se me olvidó mencionarle que a mí fue importante, ahora que mencionaste del 8M, que uno de los primeros activismos que vi que me impactó, que fue antes de serme vegano, bueno, que íbamos a desarrollar más eso, fue una también de las razones por las que quise también, por el impacto que produjo en mí, que quizás esto también podría producir un impacto en otras personas. Y bueno, nosotros queremos hacer una charla, conversatorio sobre el tópico de por qué es necesario activar, por qué existen grupos de activismo, por qué estamos activando, por qué estamos acá con un lienzo, por qué de esta manera, cuáles son los objetivos que queremos lograr. Y Asistencia Animal, claro, nace en 2023, formada como una colectiva. La idea de colectiva es justamente tratar de romper un poco la estructura, una estructura como vertical o de una persona que coordine y otras personas que se sumen a esa convocatoria sin haber un diálogo más grande que el hola o como ven, que trajiste lo que te dije, no sé. La idea colectiva es justamente poder involucrarnos nosotros de una manera más horizontal, donde cada uno postule sus ideas, por ejemplo las publicaciones que se hace todo un trabajo de buscar cuáles son los temas que llaman la atención, repartir esos trabajos, que sea como bastante como preparado. Y bueno, también la búsqueda de un espacio seguro, un
espacio interseccional, muy importante eso. Y también desde el veganismo, pero el veganismo antiespecista, que eso también es algo que te queremos abordar. Desde todo ese cúmulo de pensamientos, de posturas que nace la agrupación en 2023, fue con un grupo al principio de 5 amigos, es decir, y después todo se fue ampliando. Y han llegado personas de otros lados, personas que no conocíamos, y fuimos conociendo en el colectivo, en la colectiva. Sí, igual como encuentro clave priorizar el hecho de que dentro de la colectiva tenemos bien presente que así como queremos y estamos en contra de toda la violencia hacia los animales humanos, también lo aplicamos hacia nosotros. Siempre está como en la base el respeto con el trato entre nosotros y como que de ahí vamos erradicando también tanto en los posts como en el activismo de manera constante y también con la escucha activa, lo cual personalmente a mí fue lo que me atrajo. Fue lo que me atrajo porque encuentro que es coherente y es como algo que también hace que se fortalezca una colectiva. Sí, pues en ese espacio seguro que mencionamos, está esto de la importancia del trato entre las personas que formamos la colectiva, códigos de respeto, obviamente, y también personas que quieran ingresar, también se hace una entrevista en ese sentido porque es muy necesario asegurar esto. No se aceptan personas funadas en la colectiva, estamos controlando de eso. Y tanto de personas que entren como de compartir instancias donde se esté involucrado en ese sentido, muy importante para nosotros. Y bueno, o sea, el antiespecismo, ¿por qué es un término tan importante para nosotros? Porque el veganismo, o sea, yo creo que la mayoría de los que estamos en la colectiva llegamos por el veganismo, y el antiespecismo es como algo que se descubre un poco después. No es un término tan conocido. De hecho, yo siendo vegano lo conocí a los, 3 años de como realmente darle importancia en el activismo. Fuera de eso no lo había incorporado. Y este término antiespecista a nosotros nos hace sentido, claro, porque estamos contra total abuso a cualquier especie de animal. Hay múltiples formas de explotar a los animales y esa visión a veces desde el veganismo se olvida un poco. Por un lado eso y por lo otro también que bueno, ya yo creo que ya leyeron el lienzo. Y por un lado también el ver que los animales también, los seres humanos también somos animales. Entonces es contra al final todo tipo de discriminación, o sea, hacia los animales y hacia nosotros mismos. Entonces, desde ahí también nos posicionamos en el antiespecismo, hacia los animales, pero también con nosotros mismos. Sentimos igual que es como una manera de caer a tierra, porque en lo que ha sido de mi experiencia al menos he conocido a muchísimas personas que siguen creyendo que no somos animales, que somos algo aparte. ¿De dónde nace esa base y lógica de decir, pero estamos aquí y el resto está allá? No hay lógica, no hay coherencia, no hay argumento, ni una investigación. Y de hecho, si vamos a la parte de la investigación, ¿dale? Me pregunta, ¿cómo cuál es la diferencia entre nosotros los humanos y los animales? Yo creo que porque si ellos hablaran sería muy distinto, ¿no? Yo creo que esa es la única diferencia. Bueno, para empezar la de las preguntas le vamos a al final, pero voy a responder esas porque encuentro súper importante. Y cualquier interacción en verdad también sí. Interacción. Sí. Es como bastante simple. Nosotros, como seres humanos, tenemos distintos idiomas, en distintas naciones, continentes. Si nosotros nos regimos por la parte del habla,
diríamos que, por ejemplo, algo en francés no es un animal o no es un humano porque no hablamos el latinoamericano con ellos. Sin embargo, siguen siendo humanos, siguen siendo animales. Y en este caso, con el resto, aplica la parte del idioma. Tienen su propio idioma, su propia manera de interactuar porque es otra manera de vivir. Adaptación a su clima, su especie. Y eso no le quita el derecho a existir. Y el otro de que el simple hecho de que igualmente se están comunicando entre sí. Claro, y en su idioma, por ejemplo, los hongos se comunican entre ellos en su idioma. Uno se pone, uno desconecta, se hace esta música. El tema es que se da cuenta que todos somos seres vivos. Uno podría pensar así, si el animal está consciente, yo creo que si está consciente, nosotros estamos conscientes. Porque a veces yo miraba a mi perro, a veces miraba a mi gata que tenía y me entendía, o tenía pena, y ella me entendía y iba a salir. Es un tema bien profundo, así, de diferenciar así, porque muchos dicen, no, a ver, el orgullo del humano dice, no somos animales. No quiero tocar el tema del darwinismo, que tuvimos. Sí, bueno, es genial lo que tú estás comentando. O sea, esa diferenciación de por qué al animal se le dice animal y por qué al humano como animal humano. Está ese término como animal humano o animal no humano, pero al final todos somos animales y esa diferenciación del habla, claro, también es desde el especismo, desde pensar de que nosotros tenemos el habla y no reconocer el habla de todas las demás especies, como la comunicación. Bueno, por eso mismo y por estas mismas reflexiones en torno al especismo, por ejemplo, el especismo es brutal, o sea, está presente, nosotros estamos en una realidad especista, o sea, el mundo es especista. Y no tomar conciencia de ese especismo siendo vegano es algo complejo. Y es una de las razones por la que igual queríamos hacer la charla, de que pasa mucho que el veganismo se interpreta como el no consumir animales, pero en cuanto a comer animales. Pero el consumo de animales está más allá, es mucho más amplio. O sea, la utilización de animales, la explotación de animales es mucho más amplia. Y lamentablemente consideramos que el término veganismo ha perdido su poder inicial político confrontacional en un plano más amplio de atacar las estructuras que enjaulan a los animales, que explotan a los animales, y se ha transformado, esto se ha asimilado, se ha maqueteado de tal manera que al final termina siendo un medio como de consumo más dentro de las grandes opciones que hay. O sea, Burger King, por ejemplo, tiene opciones veganas, porque eres tienda o cadena grande, está incorporando, y claro, uno puede decir que avance, pero ¿qué pasa si es que nos quedamos con esa noción? Si es que esa noción es la que es del veganismo, es como ya, no comer animales. Pero hay mucho más, y ese mucho más cabe en la noción del especismo. Está, por ejemplo, en los cosméticos, en los útiles escolares, en el simple hecho de también la ropa. Le damos como la importancia a eso, como del desglosar el veganismo más allá de la alimentación, porque es como una manera en la que se ha minimizado de por qué una persona se hace vegana. No es simplemente no los consumo desde mi plato, sino más bien no quiero ser parte de todo lo que es la explotación. Por lo tanto, fomentamos esto para no minimizar los actos de violencia y con ello todo lo que se ha normalizado, lo que se sigue normalizando, pero actualmente se ha ido como más cuestionando de a poquito, se ha ido el espacio. Y todo esto es como para abrazar ese espacio, junto con también la transición que se hace hacia el veganismo, que entre medio existe la culpa, la vergüenza. Y usualmente las personas que lo transicionan lo viven en soledad, lo viven con esta angustia. Y todo esto es como para poder darle como este abrazo y escucha como para decir, ok, estoy haciendo el camino,
con un propósito, y este propósito es directamente dejar de lado todos estos actos de violencia que conllevan una especie de egoísmo que cae de coherencia, que cae de empatía, parece de empatía, perdón, y desde ese foco le damos como el centro a presentar el especismo y abrirle el antiespecismo. Estar en contra de cualquier conducta. Y eso es un análisis constante. O sea, puede una persona vegana tener actitudes especistas. O sea, puede serlo. O sea, esto mismo de lo que tú comentabas. De por qué consideramos que el animal es animal porque no habla. Ese tipo de reflexiones, si no se realizan desde el antiespecismo, es como, claro, o sea, tengo un animal, una persona vegana, tiene mascotas, el término mascota ya por sí también es específico. El ver al animal, claro, como un juguete, no verlo como una persona también. Que los animales también son personas. Entonces, esa mirada es más desde el antiespecismo que desde el veganismo, pero debería ser lo mismo, pero resulta que se ha agarrado este concepto de veganismo actualmente, porque en su inicio en los años 70, muy distinto quizás. Y es eso a lo que nos gustaría como cuestionar, y que se fuera una postura más consciente, más crítica, como la que tiene la mirada desde el antiespecismo. Y podría ser más aún y podríamos sumarle más foco, y esa es la interseccionalidad, ¿no? O sea, desde cuántos puntos tú puedes ir analizando algo y te das cuenta que al final tanto los animales como los seres humanos como las plantas están bajo un mismo sistema de explotación. Y si queremos estar por la liberación animal, que es lo que queremos, lo ideal, hay que poder abordarlo como de altas áreas, porque al final está todo más o menos involucrado. Y ese cuestionamiento puede surgir de manera individual, y ahí es cuando entra por qué hacer el activismo, por qué hacer activismo, por qué es necesario hacer activismo. Claro, uno lo puede hacer de manera individual y puede ser agotador, en el caso de Marley, como hacerlo solo, pero juntarse con personas, eso potencia el aprendizaje también. El aprendizaje de uno con el otro, y así podemos llegar a ideas mucho más ricas. Hay una sinergia, hay una potenciación. Justamente. Pero, ¿qué pasa si es que no se hace, no se habla? Porque son conceptos que están más o menos ocultos. O sea, el antiespecismo, como les dije, es algo que no está en la boca, o sea, de la gente. O sea, se conoce el concepto vegano y se ve a los veganos también de una manera súper radical y extremista. El antiespecismo ya es como algo así como bastante subterráneo. Justamente, y que las personas que se van involucrando. ¿Qué pasa? ¿Y por qué no sacar esas mismas ideas a la calle? ¿Por qué no democratizarlas de alguna forma, se puede decir? Como poder ampliar ese conocimiento. Y ahí es cuando el activismo tiene mucha importancia. O sea, y eso puede ser con muchas cosas. O sea, activismo de la disidencia, activismo también, no sé, de la educación también, de la cultura. Hay diferentes áreas en las que nos vamos quedando porque los conceptos se quedan ocultos. ¿Y por qué no una persona que ha trabajado toda su vida, que quizás ni siquiera tiene el hábito de leer, si podríamos decirlo de ese plano, ¿por qué no podría acceder a saber de esto? ¿Por qué no se genera esa instancia de reflexión? Porque obviamente el sistema no quiere eso, pero porque también está oculto, y ahí es cuando el hacer activismo callejero, por ejemplo, da una posibilidad de tener un diálogo que en el cotidiano no tendría. Y ese momento es preciado, y ahí es cuando quizás puede entrar la idea en esa persona de quizás esto que estoy diciendo no está bien o no lo había pensado, y quizás no va a cambiar en ese momento, pero sí va a estar ahí, y ya con que esté ahí es importante, las ideas van creciendo en el tiempo. Yo, como dije, conocí el activismo antes de ser vegano, pasaron 2 años y ahí me hizo mucho sentido, y en las experiencias que hemos tenido, que también las vamos a comentar, ha sido interesante el diálogo con las personas, el sacar esto, hablarlo. Porque si no, está la ilusión de que, claro, basta con que cada uno llegue a esa idea y se quede ahí para uno. Pero somos una minoría gigantesca, o sea, ya el ser vegano o plant-based, ya de por sí sigue siendo una minoría, es más común, pero sigue siendo una minoría. Ya
y la entrar y el tener esa ruptura como más reflexiva es más minoría porque no vivimos en una sociedad que quiera reflexionar. Entonces, todo eso es como, ¿por qué no nos hace sentido el querer hacer activismo, el querer entregar como esa posibilidad, el contraste? Porque son choques de realidades, o sea, y cosas como muy que deberían estar incorporadas desde más pequeños, o sea, el tema de, no sé, la producción de leche, el pensar de que las vacas son lecheras porque sí, y no que son expuestas que son violadas una y otra vez para producir la leche, y el consumo de leche en la infancia termina siendo algo atroz si se ve de esa manera, obviamente, pero hay un montón de cosas que están ocultas y que en el activismo eso se puede sacar a la luz. Y bueno, o sea, como mencionamos la charla de por qué hacer activismo y por qué es necesario en ese sentido, y se puede hacer de un montón de maneras. Eso es lo bueno, lo que quisiéramos comentar ahora, por la experiencia. Las experiencias de activismo que hemos tenido normalmente han sido como en el zoológico, tanto afuera como adentro, igualmente con pancartas, ciertas charlas en el camino, dándoles como este momento de cuestionarse, porque es muy normalizado el tema del zoológico, como si no fuera un daño, y la mayoría de las veces está la excusa de que, bueno, para los animales que tienen peligro de extinción, si los devolvemos en el hábitat natural, no van a poder sobrevivir. Y ahí está la respuesta en ese caso, excepto los santuarios. Pero es igual, estamos aquí con el santuario tranquilo. Por otro lado, hemos estado allí en los supermercados, donde igual es arduo, pero vale la pena porque igual se ve por otro lado de la cara como el hecho de decir como, ok, quizás todo lo que hago de manera cotidiana no está bien, como para no concentrarnos en el lado negativo, y que principalmente cumple el foco de hacer conocer lo que es el especismo y de qué manera llevar el antiespecismo. Por otro lado, encontramos la vez que igual hemos ido a visitar ciertos santuarios, no sé si quisieras hablar de ellos. Sí, pues Cafira, hicimos un voluntario en Cafira, para también el refugio Milagros del Valle, y claro, está el rol de voluntariado, o sea, es también una manera de activar, Claro. como apoyar las labores, que son muchísimas. Igual, chiquillos, o sea, yo quería aportar algo, pero yo encuentro así bacán el activismo en general, lo que hacen ustedes así como agrupación, que lo hagan de una manera como más pública y en lugares donde realmente hay un impacto así súper fuerte. Obviamente si vas a un zoológico les va a impactar a la gente verlos, ¿ya? Porque obviamente es algo que la gente tiene demasiado normalizado. Nosotros como veganos, ¿cierto? Lo entendemos muy bien, pero no ellos. Pero yo siento que a veces nosotros mismos veganos, como dicen ustedes, cuando estamos como muy callados, como yo soy vegano, yo voy a lo mejor no sé mi pareja, etcétera, pero no lo hablamos más allá, ni siquiera con nuestras familias, por ejemplo, o con nuestro círculo de amigos quizás, o en nuestros trabajos, no sé si me explico, pero por ejemplo, yo trabajo en salud y yo soy vegana ya hace 2 años y vegetariana hace más, o sea, yo pasé como esto mismo, porque todos me dijeron como de esa transición de ser vegetariano y actualmente vegano hace 4 años. Pero por ejemplo, yo estoy todo el tiempo buscando a mis colegas en la hora del almuerzo y somos hartas personas. Entonces, yo siento que el activismo se tiene que vivir en todos los lugares donde estemos. O sea, es genial, yo encuentro genial que existan estas agrupaciones donde realmente vaya a la calle a impactar y mostrar algo que de verdad impacte. Porque yo siento que, por ejemplo, ya yo en mi pega lo converso y a veces tengo discusiones entre comillas fuertes con ellos, porque obviamente ellos defienden el punto cierto de la normalidad del consumo de carne, etc. Y en ocasiones pasa esto de que se burlan incluso, porque es un poco cruel, ¿cierto? Y me parece un poco cruel cuando no saben esta información. Entonces a veces a mí igual me molestan, solo porque soy vegana, ¿entiendes? Como animales, y para ellos es casi como rarita, ¿cachai? Sí. Así me tratan de esa manera. Pero yo siento que a lo largo de los años, yo un tiempo allá, lo he ido educando en eso mismo,
Y por ejemplo, antes, no sé, te voy a dar un ejemplo, en instancias de reuniones o algo así, no había considerado nada que yo pudiese consumir. ¿Me entienden? Y como yo creo que como todos como veganos estamos acostumbrados a nuestro tupper, ¿cierto? Con cosas como que entendemos que en cierto contexto no vamos a tener como. Y se ha educado de tal manera, yo no chiquillos, que ellos han considerado, ¿cierto?, otro tipo de alimentación. ¿Me entienden? Incluso, yo diría que eso igual es un avance de alguna manera, obviamente no es lo óptimo, pero hay muchos de mis colegas que me han dicho como he disminuido mucho mi consumo de carne. O sea, quizás no lo han quitado por completo, pero de alguna manera lo que conversamos impacta, ¿cierto?, incluso en nuestro círculo más cercano. Así que yo siento que eso es lo que es importante, que como dicen ustedes, no nos quedemos como soy vegano, yo independiente, yo y mi pareja, yo y mi familia, núcleo. Hay que conversarlo y conversarlo en todas las áreas de nuestra vida. Sí, porque la idea es que sea en el cotidiano. Claro, Como que se conversa de verdad. Sí, esa es una postura. Es un punto muy clave que algunos, yo pienso que no puedes vanagloriarte de ser vegano, sino lo que tienes que hacer es dar el ejemplo, enseñar, pero dando el punto de vista, porque yo he conocido gente vegana que en vez de decir, no sé, yo no soy vegano por decirte así, digo, oye, ¿qué es eso? Y ella te explica, ¿cachai? Y ella te puede decirte, no, soy vegano, ¿me entiendes? Claro. Sí. Sí, pues está esa noción también generalizada, como de la superioridad moral del veganismo. Sí. Está esa visión. Pero igual es interesante analizarlo, o sea, es como, ¿por qué? O es porque tú también te das cuenta que lo que estás haciendo no está bien y te cuesta aceptar que hay otra opción donde eso es contrario y tiene muchas razones, puede ser. Bueno, la charla es como, ¿por qué activar? ¿Por qué hacer activismo? Podría ser otra charla que diga cómo hacer activismo también. No hay una sola manera, porque una cosa es entregar la información, pero la otra es cómo la reciben las personas, o sea, y ahí es un millón de posibilidades. Es como enseñar en ese sentido. O sea, el activismo callejero yo lo veo mucho como educar, compartir, y para educar, claro que hay que tener muchas habilidades, o sea, no cualquiera es un buen educador. Hay que tener empatía, totalmente. Hay que poder contextualizarse con la persona que estás hablando. No desde tu visión, de tu mundo, decir, tienes que aceptarlo porque sí, no tener la capacidad, si es que de verdad quieres generar un cambio, tener la capacidad de adaptarte a la persona. Y así es como uno debería enseñar, debería aprender también, como involucrándose un poco. Y eso obviamente que es súper difícil porque no vivimos en un mundo que desarrolla esas habilidades. Si no, si fuera así, los profesores serían los más valorados y nada así. Bueno, yo también soy profesor, entonces lo digo también desde ahí, desde mi experiencia, de la formación. Pero, dime. Claro que yo creo que para nosotros era súper importante hacer una charla con este tema porque vemos que hoy en día, claro, se habla más de veganismo, pero finalmente, como decía el chiquillo, muy cómodo de esta decisión alimentaria. Y bacán, y no sé, quizás esto ya es más personal, pero veo que hay influencers y que muestran restaurantes y bacán, pero me extraño que visibilicen por qué van a esos lugares, como por qué es importante que los locales veganos no cierren, como por qué es importante que haya más alternativas, como no para que comamos rico, o sea, como que, no sé, al menos yo tengo la convicción y espero que todas las personas que somos veganos, antiespecistas y que lo hacemos por los animales, lo hacemos porque tenemos la idea de que los animales no merecen como vivir días de violencia. Entonces, si es que puedo comer rico en ese camino, bacán, pero si no, o sea, hay cosas más importantes en el fondo. Entonces, claro, al final cuando hablamos del activismo es decir, dar un paso más allá, como no olvidarnos que lo que queremos al final es cambiar esta estructura. Y ahí está el rol del activismo. Y claro, nosotros también, quizás como colectiva, lo que más hacemos o lo que más nos enfocamos es el activismo en calle, pero también entendemos que hay miles de maneras, como por ejemplo lo que decías tú, como en nuestro entorno cercano ir hablando de esto. Hay personas que quizás salir a la calle no se les hace fácil, entonces que compartas información en tus redes sociales es una manera, no tienes que mostrar tu cara, ¿cachai? O sea, hay maneras que son adaptables a todas las personalidades, a todas
todas las formas de vida de cada quien, solo hace falta que nos animemos a hacerlo. También, por eso hablaba los chiquillos de los voluntariados, también es una manera. El tema es como entender que simplemente yo dejar de comer animales se queda corto, porque eso no cambia la vida. O sea, y por eso cuando, no sé, al menos yo escucho como, ya al menos si hay personas que una vez a la semana no comen carne bacán, porque como que se reduce un poco en la presencia de animales, puta, es que no basta, porque igual hay animales que están matando, y aunque maten a uno, eso nos tiene que doler, pues, y nos tiene que movilizar a hacer más. Entonces, al final eso es como lo que yo creo que como colectiva queremos instalar, como que no podemos quedarnos solo con una decisión alimentaria, porque así también es como hay gente que de un día para otro la deja, porque no hay cimiento firme. Entonces me parece importante. Esa frase cliché de que el veganismo no es dieta, Claro. es como algo que queremos postular. Claro, sí, confirmo. Igual yo solo agregar una cosita que, bueno, desde mi experiencia antes de empezar a hacer activismo, me imagino igual que a muchas personas que son veganas les pasa como el miedo a, o tal vez como esa ansiedad de vincularse con tal vez como personas que en verdad no tienen un círculo vegan y como que están solas como en esto. Entonces como igual buscar agrupaciones como que de verdad te hagan sentir como acogida, ¿cierto? Que respeten tus personalidades, que respeten a veces tus neurodivergencias, igual es súper importante porque al final lo que tratamos de hacer acá es como generar un espacio seguro, ¿cierto? Libre de personas que tal vez han dañado a otras personas en otros espacios, ¿cierto? También dando la oportunidad de que las personas que tengan otras personalidades o tal vez se sientan más cómodas haciendo ciertas cosas también lo puedan hacer, ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí es súper importante, pero el no quedarse ahí como callado, ¿cierto? El no permitir que tu conciencia tal vez te deje tranquila, ¿cierto? Por el hecho de no comer carne o derivados, es súper importante, porque si no nuevamente caemos en lo que es la disonancia cognitiva, que es como que porque pensamos que hacemos algo, ¿cierto? Arreglamos todo, pero no es así. Eso lo completo. Claro. Y por ejemplo, bueno, ¿qué experiencia hemos tenido? Como resumiendo, ¿y qué posibilidades como se nos ha ocurrido? Porque depende de la creatividad de cada uno también. Pero, claro, está el ámbito de la calle, importante. Está el ámbito educacional también. Por ejemplo, están los posts que subimos, que compartimos, donde buscamos cómo profundizar en diferentes realidades de animales que incluso nosotros mismos no sabíamos tanto y que aprendimos en el momento de investigación. Está el apoyar a los santuarios, a los refugios, con voluntariado, ayudar a limpiar, a ordenar lo que se necesite. Está el difundir también el caso de los animales rescatados, que es brutal, han colapsado todos los personas rescatistas, todos los centros como las fundaciones. Esos ámbitos, por ejemplo, ya son cubre harto y bueno, y un montón de cosas. Hasta pegar un sticker puede ser una cuestión así como que muy inocente. Pero ya es romper un poco con el esquema tradicional, cuestionar. Sí, no hay acciones más grandes que otras, o sea, todas van sumando. Y bueno, por ejemplo, también desde la reflexión de la liberación animal, está la acción directa, el rescate mismo de animales, de romper quizás lo que he mirado relacionadamente con vías ilegales, no sé, pero eso, ¿quién impone la legalidad cuando un animal es que está sufriendo dentro de un matadero? O sea, eso es lo legal, eso es lo correcto. Está esa vía, pero también está la educación y ambas deberían poder coexistir, o sea, como que se potencia, no es como que una cosa esté por sobre la otra. Depende de la realidad de cada uno. El tema es ver eso y hacerlo, o sea, tener la acción, tener el impulso. Y a veces el impulso es súper difícil si es que uno está solo. Y por eso que la colectiva también es una instancia en la que pueden surgir potencialidades de cada uno. Y se conversan también, o sea, a veces también accionar de una manera sola puede ser descuidada, puede arruinarlo. Y hay que aprender también de las experiencias de las demás personas. Entonces, eso.
hacemos una ronda de preguntas. Sí, Sería, sí, bueno, igual han ido surgiendo porque una charla, claro, es una charla, pero a mí me hubiera gustado tenerlo en círculo en la silla, pero había que comer mucho, pero el de ir conversando así, genial. Yo no tengo una duda. Como tengo, o sea, como que a mí me gustaría hacer como un activismo como efectivo, pero como en un círculo cercano. Porque esa es como la primera manera de influencia de la mi pareja, la familia de mi pareja, mi familia, amigos, compañeros, etc. Pero igual siento que es complicado, porque por ejemplo yo a mi Instagram, por ejemplo, puedo subir historias, como cosas de veganismo, también quizás puedo subir como hablando sobre el tema, de cómo me hace sentir ese tema, pero como que llega hasta ahí, y quizás como que mi círculo, quizás una vez me preguntaran por qué eres vegana, y luego 1 minuto, 2 minutos para como defender mi postura, y no sé cómo se puede seguir haciendo como ese activismo, seguir hablando de lo mismo, y que la gente como de alrededor como de verdad te escucha, porque la verdad quiero escucharte, porque a veces uno puede como disfrutarlo y hablar del tema de que no le importa, que no le duele, pero a la otra persona no le llega o no le importa, o como que no se forma en ese espacio. Sí, o sea, uno no puede obligar a otra persona que cambie de parecer y tratar de ir desde ahí. Y puedes abordarlo desde diferentes argumentos, desde lo lógico, desde el medio ambiente, desde millones de argumentos para hacerse vegano, desde la empatía, desde el sentimiento animal. Y aún así se bloquea, ¿qué puedes hacer? Es como discutir con un fascista. ¿Tiene sentido eso? O sea, tratar de hacerle cambiar de parecer. Hay a veces donde no está sabido, quizás no va a hacer ese cambio en ese momento también. A veces los cambios no surgen en ese instante que tú estás conversando, sino que puede ser la reflexión de posterior. Y eso también es importante. Sea como sea, siempre es importante el conversar desde la empatía y el contexto de esta persona, leer el contexto de la persona, ¿sí? Adaptarte a ese contexto, aunque cueste, porque eso es justamente lo que nos impide que podamos entregar el mensaje o que se entienda bien. Y es difícil, porque si te están atacando es más difícil. En esos casos, evitar esos espacios también es válido. O sea, el autocuidado también es muy importante. Pero las reflexiones sí están, la idea están. Las personas que comen animales, yo creo que la mayoría sabe que lo que están haciendo no está bien. No es que no lo sepan, solamente que no lo quieren asumir, no quieren tomar una acción. Porque tomar una acción radical de cambiar tu consumo diario es grande. Entonces, claro, pero creo que no entre eso que tú conversas. Yo creo que sí entra. Quizás podría hacerlo desde la comida, por ejemplo, algo más sencillo, que no es conversar desde la comida. Prueba esto, o preparé algo. Muchas veces no se dan ni cuenta que es algo vegano que preparar. Entonces, hay que. El propósito sería que todo el mundo fuera vegano, ojalá que sí. ¿Cómo hacerlo? ¿Hay una forma? No. Cada persona es distinta, entonces al final la capacidad de leer el contexto es la que te puede dar la diferencia. Quisiera agregar que, respondiendo a tu pregunta, a tu vivencia, bueno, yo ya pasé por ahí, te entiendo perfectamente. Siento que se agota esa instancia también como de la familia, porque también como se vive muchas veces en soledad, como que tú finalmente intentas hacer como una regulación emocional, como descargar todo lo que te está pasando en tu círculo. Entonces, porque también es muy duro, tú como que ves una realidad que la mayoría no ve. Entonces, de hecho ahí hasta se habla como de la distopía vegana. Hay una psicóloga que acuñó el término, el concepto. Entonces, lo que personalmente me funcionó, que ya en este camino llevo 15 años, fue empezar a hablarle a la gente, al público, digamos, ¿cachai? Como salir de tu familia, de tu entorno más cercano, como, ok, como abandonarlo un poco en el sentido como de, ok, yo ya sembré el mensaje, aquí ya fue, ¿cachai? Y si quieres ya como ser activa en ese sentido, con la comida es una buena idea, ¿cachai? Como calladita, así como con tu polera de repente, ¿cachai? Como un activismo silencioso, pero que existe. Existo. Y como dedicar los esfuerzos para afuera,
¿cachai? Como, y es súper importante dar ese paso de activarse, porque si no te morís por dentro, porque es tan duro lo que le ocurre a los animales que tú ser testigo de eso y no hacer nada te mata, por eso mucha gente tiene depresión, porque en el fondo la depresión es tirar para abajo algo que te está sucediendo. Así que eso. Compañero ahí. Igual siempre que, o sea, como que no sabemos. Aquí te puedo hacer una pregunta. ¿Quién es el enemigo acá en el club? ¿Cómo? El enemigo. El enemigo. ¿Cómo, el enemigo de quién? Digo, De nosotros. como de una persona antiespecista o de una Me persona. refiero a la industria. Donde nosotros tenemos que atacar, en el buen sentido me refiero, los puntos claves donde ellos los tienen. La industria. Por ejemplo, que tú rescates animales, tú a ellos le cagas el negocio. Claro. Decimos así. Porque ya nosotros empezando por esto, estos pequeños granos nos hacemos notar, pero si nosotros nos ponemos serios, unimos las cosas, hay que saber de dónde realmente hay los dueños. Porque hay plata de por medio que no porque nosotros todo este esfuerzo que hagamos, esto sigue funcionando con el mismo representante, ¿vale? Sí, pues. Entonces, ¿cómo nosotros podemos atacar esos puntos claves? Sí, pues eso es lo que mencionaba de la acción directa. De rescatar, ¿cierto? Sí, pues, ¿no? Y de afectar a la industria en ese sentido. Pero el especismo va a seguir, entonces como que ¿Sabes cómo se puede? no son contradictorias. O sea, las dos vías no son para nada contradictorias, se apoyan entre sí. Claramente la plata es un factor importante, pero la plata es una doble filo. Tiene que usarla como una herramienta. Como plata de por medio, hacerle competencia. Si tú le haces competencia a la industria, la industria se enoja, la va a buscar, ¿cierto? Bueno, ahí hay un moderado verde. Sí. Bueno, con respecto a eso, por ejemplo. Hay muchos puntos clave, ¿cachai? Pero hay que enfocarse en saber dónde está la raíz del problema. Justamente, en ese sentido es lo de ser radical, como ir a la raíz del problema. Bien. Con la intención de como enriquecer la conversación, comparto mucho con Karina lo que menciona respecto de como el salir del espacio familiar, las amistades. Creo que en el caso del círculo cercano, lo más como quizás efectivo es simplemente dar el ejemplo, como demostrar que se puede. En un principio, por ejemplo, en mi caso dijeron que me iba a morir, que iba a estar deficiente. Y bueno, ahora ya con varios años, cuando a mi mamá le dicen que una amiga mía más le dice que si soy vegetariana o vegana, la hija de alguien, ahora mi mamá es defensora y dice como, no, yo tengo mi hijo y no se murió. Entonces al final yo creo que si bien mi mamá no es vegana, como que de algún modo se forma como una aliada en el sentido de que sabe que se puede y salir de esos espacios en cuanto a personas que como en la calle o en redes sociales, con personas que uno no conoce y que no tiene que después enfrentar día a día, porque es muy desgastante tener una conversación con personas que uno conoce, que uno quiere mucho, amistades, después uno termina enojado, después uno no quiere como... Se genera un conflicto que al final no llega muchas veces a puesto, entonces yo creo que en los espacios cercanos, como para resumir, dar el ejemplo, por ahí creo que la Karina mencionó de la comida. También creo que es una forma como silenciosa de algún modo de demostrar que la comida de base de planta es rica y se puede. Y en los espacios como gente que no conoce, tener la oportunidad de decir lo que uno cree. Y también eso es como una experiencia de crecimiento, porque uno de repente, muchas veces siempre te dicen las mismas excusas, pero si de repente te dicen una nueva, como que al final te va entregando como lo que te pueden volver a decir. Entonces al final como prepararte para lo que eventualmente te puede pasar. Aquí estamos en el tiempo, pero si es que hay alguna aporte más también de instancia puede ser. Yo voy a, antes de que se me olvide, encuentro un pilar súper importante, que es como silencioso pero igualmente hace ruido. Yo al menos lo he probado y si es que a alguien más le sirve, ahí está para que lo utilicen.
es utilizar, decir directamente, ¿quieres tener una conversación o quieres tener una guerra? Porque uno te está dando la explicación para que utilices la información o quieras entenderlo, darles a conocer que la persona aquí que está dando a conocer el veganismo y sobre todo el antiespecismo, que es como la manera de erradicar todo lo que tiene que ver con la violencia y justificación ante más allá de lo que es el plato. Como decir, cómo uno se siente. En este caso con las personas que serían como del círculo cercano, de la familia, porque es como la parte en la que más afecta, claro. Como para no salir de tanto de la familia. Y de esa manera como generar una alianza. Quizás no va a hacer que la familia cambie de alimentación o quiera activar, pero sí se va a generar una alianza de decir, ah, sí, verdad, tienes sentimientos, discúlpame, tienes razón, estoy generando una guerra aquí, no lo quise hacer, vamos a platicar de verdad, entiendo por qué estás haciendo esto y te defiendo. Igual es como bien. Y ahora y si alguien más quiere dar a... ¿Cómo uno puede, yo escuché de la entrevista, uno unirse a la comunidad? Empezar ¿Cómo? Unirse. O sea, bueno, hay diferentes grupos de activismo, cada uno tiene su código. Mira, yo de pequeño, yo decía, yo como animal, y mi mamá me decía que tenía universidad chica. Entonces, de parte de chico yo comía lechuga, pura verdura comía yo, no era verdura. Entonces, yo siento que en el fondo mucha verdad que llegué aquí. Entonces, me gustaría saber cómo empezar porque soy nuevo en esto. Me gustaría saber cómo unirme o... Sí, o sea, depende, porque tú lo puedes hacer solo, como Sí. dijimos, pero si quieres como hacerlo con más con la gente, Sí, porque así te aprendí- puedes buscar dentro de, bueno, están las redes sociales y se sabe, a veces te puedes topar con alguno en la calle, te llama la atención. Nosotros aquí nos estamos presentando, claro, nosotros contamos de que se pueden unir activistas sin ciencia, hay un formulario porque es necesario que sea un espacio seguro, lo que comentamos al principio. Se hace una entrevista, se conversa, tu postura, todo. Esa es una vía con nosotros, puede ser de otra forma con otros y así. La invitación es como explora en ese sentido y atrévete nomás porque siempre va a ser necesario gente, pues, o sea, siempre va a ser necesario y lo hablo también por tu cuenta siempre también. Siempre es importante el colectivo, pero también nunca perder la individualidad de por qué estáis ahí. Y esa es la raíz. Y bacán que tengáis esa iniciativa. Que le entregamos hasta nuestro Instagram igual por si alguien se interesa por seguirnos o querer participar, ahí está nuestro formulario y ahí podemos ir conociéndonos igual. Así que muy bienvenidas aquí. Muchas gracias y que sigan disfrutando y apañando el fútbol. Así que nada, los dejamos invitados a la siguiente charla. Acá hay un pequeño presente por parte de Sí, para todos ustedes, pero muchas gracias. Lo dividimos. Sí.